En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Somos controversia, salud, humor, deportes, arte, debate, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es martes 1 de julio, y vamos a compartir con todos ustedes la frase del día. Para no perder la paz, no discutas con quien ya decidió no entenderte. No expliques tu vida a quien no paga tus cuentas. No busques aprobación donde solo hay envidia. No quieras ser héroe en historias ajenas. Cuida tu calma como cuidas tu vida. Bueno, mis amores, el día de hoy tenemos un tema muy complejo para compartir con todos ustedes, y es el siguiente: conflicto entre Israel e Irán. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy al licenciado Sandy Matos, pastor, con quien vamos a compartir este tema que genera tantas complejidades. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Bienvenido a su casa. Contento, doctora, de estar aquí una vez más compartiendo con usted y esa audiencia que siempre se conecta fielmente a este programa. Para mí, como siempre, pues pastor, un inmenso placer tener la oportunidad de poder compartir con usted. Sé que el día de hoy, pues usted va a llevar mucha luz a todos nuestros seguidores, amigos y demás, con este tema pues tan complejo y que ha causado pues tanta preocupación al mundo entero, lo relacionado al conflicto Israel e Irán. Queremos, pastor, saber que usted nos arroje luz en este sentido. ¿Cuál es ese origen histórico de esta situación, conflicto Israel e Irán? Bueno, la historia de las naciones es la llave de la política. Es importante comprender este asunto, sobre todo en Oriente Medio, ¿no? Que hay varios puntos aquí a tratar en este conflicto, que es la parte política, la parte de la geopolítica y la religión y la historia. Este conflicto se origina de nuestra era el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se forma como nación, cuando las Naciones Unidas permite que Israel pues retorne a su tierra, la tierra de Judea. Desde ahí pues llegaron a acuerdos y parte de Palestina toma su Jordania y parte de Gaza. Pero ahí entra lo que es la religión, que se trata del Islam. Es importante comprender que el Islam viene en el 550 después de Cristo. Ya el cristianismo tenía 500 años de existencia. El judaísmo también. El judaísmo se forma en Judea después de la ascensión de la muerte y resurrección de Cristo. O sea que también es un conflicto religioso. Entonces, lo que aconteció en este tiempo, que después que Israel se forma como nación, entonces las naciones que rodean a Israel no estuvieron de acuerdo con ese Estado y ahí empezó el conflicto. Es importante señalar que lo hizo Nazi en el 63, 1963, que era el presidente de Egipto.
buscó el apoyo de la antigua Unión Soviética y de la Liga Árabe, y a esa guerra le llaman la Guerra de los 6 días. Justamente el conflicto es el mismo, tratar de desaparecer a Israel como Estado de Oriente Medio. Israel gana esa guerra en 6 días, pero luego en Irán, que ahora es el conflicto que está actual entre Israel e Irán, estaba el presidente, era un rey, gloria al Señor, el Shah. El Shah tenía relaciones con Israel, tenían relaciones políticas, ¿no? Porque el Shah también era un poco inclinado a lo que es Occidente, pero tenía conflictos internos en Irán. Es el rey Shah que lo derribó la Ayatollah en el 1979. La Ayatollah Ali Khamenei, que es el líder político religioso de Irán. Lo derribó porque él tenía inclinación hacia Occidente y sabe que la parte del Islam no se liga mucho con Occidente por relaciones políticas. Por eso el pueblo apoya a la Ayatollah y derriban al rey Shah en el 1979, que tenía buenas relaciones con Israel. Pero aquí se rompen las relaciones con Israel y también con Occidente, porque el problema es que la religión del Islam se divide en dos partes, los chiíes y los sunitas. Los sunitas son los que creen en el avance, ellos creen en el desarrollo, son religiosos, sí, pero creen en parte de Occidente. Pero los suníes son los rebeldes, los que no creen en ese avance, son los radicales. Entonces la Ayatollah, es importante comprender que es un grado religioso, es como un sacerdote, para que me puedan entender, de los chiíes. Por eso la Ayatollah, que son las Ayatollah, o sea, porque aunque él muera puede venir otro. Entonces, esa gente están en contra de Israel. Ellos dicen que ese Estado judío es sionista, que ese Estado judío es occidental. Cuando hablamos de Occidente, doctor, estamos hablando de la libertad. Libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de género. Israel es el único Estado en Oriente Medio que tiene esa libertad. Y no tanto por un Estado religioso, sino que también ese odio viene hacia Israel por esa causa, porque Israel también es inclinado a Occidente. Bueno, entonces, según todo lo que usted acaba de compartir con nosotros, bastante interesante, pastor. Entonces, el año 1979 prácticamente como que determina un antes y un después en este conflicto. Sí, porque en el 79 que la Ayatollah pues derroca al tirano, el rey Shah, que gobernaba en Irán, y debido a eso ahí él toma el poder. Entonces la religión chií, porque las mujeres en Irán tenían la libertad de Occidente, pero ahora mismo no tienen que usar el velo, tienen que vestirse conforme al Islam, no tienen las libertades que tenían antes. Entonces ahí es que Irán pues empieza la política en contra de Israel. También ellos dicen que si el Estado judío desaparece, ellos pues aceleran la llegada de su Mesías, del Mesías del Islam. Que eso es un Mesías que ellos tienen, igual que el judaísmo, porque el judaísmo también está esperando al Mesías, pero también el Islam está esperando un Mesías, un profeta que se va a levantar como Mahoma. Okay. Es un asunto religioso. Ellos le llaman el Mahdi. El Mahdi es de los islámicos. Y los judíos ortodoxos como religión están esperando al Mesías, al Cristo que nosotros, la iglesia occidente, recibimos. Usted compartió que una parte muy interesante, que todos los que están alrededor son enemigos de Israel por razones de que Israel tiene una posición definida hacia Occidente. Creo que fue lo que usted expresó. Sí, claro que sí. Entonces, la pregunta que me surge es la siguiente. Entonces, ¿por qué tanta enemistad si es el pueblo elegido? Justamente ese es el quid del problema. Exacto. El problema viene con Abraham. Abraham tiene 2 hijos, Ismael e Isaac. Ismael fue el primogénito, pero Ismael viene de una concubina que tenía Sara, la esposa de Abraham, era egipcia. Y Sara, como era estéril, le entrega a la concubina, eso era costumbre de la época, cuando la mujer no daba hijo, le entregaba a la criada para que ese hijo sea legítimo de la esposa. Pero el problema es que Agar se empodera. Quizá usted no conoce la historia bíblica, entonces tiene que el Señor tratar con Agar y dice, mira, ponte sumisa delante de esposa de Abraham, pero como quiera comentó el conflicto. Porque entonces Sara da a luz a un hijo a Abraham llamado Isaac. Entonces, ¿qué pasa? Aquí empieza el conflicto porque hay uno de la esclava y hay otro que es hijo de la esposa, y por eso el apóstol Pablo revela y dice lo siguiente, porque Dios no se va con la esclava, sino con la libre. Entonces Dios escoge a Isaac para traer el plan de salvación hacia la humanidad. Pero importante, doctora, que la audiencia comprenda algo, que Irán no es árabe.
los iraníes no son árabes, los iraníes son persas. Esta nación persa que en los tiempos antiguos, estamos hablando 500 años antes de Cristo, tenían buenas relaciones con los hijos de Judá. Porque el que levanta la nación persa es Ciro el Grande. Y Ciro permite que los hijos de Judá retornen a su tierra nuevamente. Fíjate qué relación tenían ellos buena. Estamos hablando 500 años antes de Cristo. O sea que los persas no son árabes. Lo que pasa es que ellos adoptan el Islam como religión. ¿Quiénes son familiares? ¿Quiénes son árabes? Los hijos de Ismael. Y los hijos de Ismael se dividen en dos partes, los chiitas y los sunitas, que están los Emiratos Árabes Unidos, que ellos creen en el avance, ellos creen en el desarrollo, son amigos de Occidente y también tienen ciertas amistades con Israel. El problema son los chiíes, que son los radicales que odian el cristianismo y odian a Israel. Ellos dicen que Israel tiene que desaparecer de ahí para que su Mahdi, su Mesías, llegue a tiempo. Este es el conflicto que hay. O sea que Irán no es árabe. Es importante que la gente sepa que ellos adoptan la religión del Islam como su religión. O sea que un conflicto religioso que hay ahora mismo entre Irán e Israel. O sea que entonces prácticamente adoptando lo mismo con diferentes ideas. Con diferentes ideas. Y posiciones. Pero Israel, porque yo veo ahora mismo que en la noticia había ahí una diputada de España atacando a Israel, que está matando en Gaza. A veces la gente no entiende este conflicto si no conoce la Biblia. Tú tienes que irte al génesis del conflicto, de dónde viene. Sí. Y a la gente piensa, no, porque es un conflicto familiar, que Ismael no era islámico. Y esto es importante que la audiencia lo sepa. Ismael seguía el monoteísmo al Dios de su padre, igual que Isaac. De hecho, quien enterraron a Abraham fue Ismael e Isaac. Ellos se reconciliaron. Ismael nunca pensó que su descendencia iba a levantar una religión. Pues eso viene 1500 años después de Ismael, el Islam. El Islam es una construcción religiosa de Mahoma, igual que el judaísmo. El judaísmo es una construcción teológica de los judíos. ¿Me doy a entender? Sí. Porque su Mesías vino a Israel, pero ellos lo negaron y por eso es que Cristo se va con las naciones. Ahora, Cristo, que es judío, él dijo, la salvación viene de los judíos, no está de acuerdo con ese conflicto entre Israel y los árabes e Irán, porque Cristo dijo, no matará. Le dijo a Pedro, esto no es lo que yo te he enseñado. Cristo no vino ni a matar, ni a robar, ni a destruir. Es que las naciones no se han puesto de acuerdo. El mensaje de Cristo fue un mensaje de paz, un mensaje de amor, de reconciliación. El cristianismo está para reconciliar la familia y volverla a Dios, pero Israel como nación tiene derecho a defenderse. Sí. Y entonces este conflicto tan complejo que usted acaba pues de compartir, que viene desde tantos años atrás, ¿de qué manera entonces afecta a las religiones minoritarias? Obviamente que afecta porque el Islam tiene 1.800.000 habitantes, o sea, como religión. Okay. El catolicismo se ha debilitado mucho a nivel del mundo, quizás podemos decir que tenga 700.000. Cristianos evangélicos llegamos quizás a 400 a 500 millones. Okay. Fíjense que los cristianos evangélicos traen paz. Porque es importante señalar que la Iglesia Católica también con los templarios, hubo un tiempo que la Iglesia Católica subyugó a las naciones. Y de hecho, justamente por esa subyugación de la Iglesia Católica que nace el Islam, 500 años después del cristianismo. Nace el Islam como una religión, pero que esto fue una religión, eso fue construido de Mahoma, eso no viene de Dios, porque Mahoma como hombre tuvo 4 esposas, hasta se casó con una niña de 9 años. Eso está ahí en la historia. Cristo no. Mahoma murió y están ahí sus restos todavía el polvo. El único que pisó este planeta. Pastor, discúlpeme, pero ustedes saben que en esas áreas eso es normal, que los hombres tengan muchas mujeres y en algunos de esos países también que las niñas a ciertas edades ya se casen o qué sé yo, con hasta de 9, 7 y 8 años, sí, y ellos eso lo adoptan como algo natural. Buena reflexión suya, pero no ponerse al nivel de Jesucristo, porque Jesucristo no se casó, Él no vino a eso, Él vino a un propósito, Él vino a morir por la humanidad. Por eso el único que murió y resucitó se llama Él. Si el mundo aceptara el mensaje de Cristo, el mundo estuviera en paz. Mire qué es lo que pasa, ¿por qué Cristo tiene que venir a la tierra y establecer un reino que le llaman el reino milenial? Porque Cristo viene a establecer en la constitución de cada nación los 10 mandamientos. Usted sabe que es la constitución, que es ley de leyes que rigen las naciones. Imagínese que en la constitución de todas las naciones tuviera los 10 mandamientos. No matará, no hubiera muerte.
no robará, no hubiera robo en la política, no cometerá adulterio, no hubiera infidelidades, no adorará a otros dioses, no se adoraran otros dioses. Y por eso es que cuando los 10 mandamientos estén constituidos en todas las naciones, el mal no existirá. O sea, el mensaje de Jesucristo fue claro. O sea, no es que yo como pastor, ¿verdad? Aunque mi inclinación es hacia Israel, obviamente como pastor, mi inclinación es a los hijos de Israel, pero tampoco estoy de acuerdo con esos niños inocentes que están muriendo en Gaza. Pero Israel tiene que defenderse, porque entonces Irán, cuando llega en el 79, a partir de ahí, empieza a apoyar gente con la ideología de ellos de desaparecer Israel. Está ahí Hamas, que el 7 de septiembre del 2003 es que hace el ataque a Israel. Recuerde el ataque, que murieron cientos de personas y que violaron. Desde ahí para acá es que Israel dice, no, hasta aquí llegaron. Nosotros vamos a detener los tentáculos de Irán. Irán apoyaba a Hamas, que estaba en Gaza. Sí. Descubrieron más de 25 túneles, incluyendo debajo de los hospitales, de las escuelas y de la parte de las enviaciones que le envía la ONU de ayuda. Ahí tenían ellos los túneles. Entonces Israel tenía que verse obligado a desmantelar esta estructura islámica. Hamas significa los violentos, que justamente tiene el apoyo de Irán. Pero no tanto eso, esto en Gaza, cerca de Israel, pero también en Cisjordania, que está a la parte derecha de Israel, ahí están los yihadistas. ¿Sabe qué significa yihad? La guerra santa. Es unir a las dos ligas árabes, la parte sunita y la parte chiita, y unirse como un solo hombre y provocar una guerra santa contra Occidente y contra Israel. O sea que Israel está rodeado no tanto de naciones enemigas, sino también de grupos radicales apoyados por Irán, pero también está Hezbollah frente a Israel en el Líbano, que también atacan a Israel. O sea, cuando tú analizas a Israel ahora mismo está peleando, pero también están los chiíes, en Yemen, los hutíes, que son enemigos también de Israel, apoyados por Irán. O sea, Israel está peleando ahora mismo con 4 frentes, pero también Irán, que es la cabeza de los tentáculos, estaba ya a punto de 6 meses para construir 10 bombas nucleares con más de 60 megatones. Un megatón tiene la capacidad de 1 millón de dinamita. O sea que 2 bombas de esa de Irán desaparecía a Israel del globo terráqueo, que esa es la visión que siempre ha tenido él. O sea, por eso es que yo digo que Israel tiene derecho a defenderse. Y cuando usted analiza la Biblia, doctora, Israel es lo único que se ha defendido. Si Israel no hubiese sido atacado, Israel no estuviera así. Entonces, en esa parte que yo estoy de acuerdo, que Israel tiene derecho a la existencia, igual que Irán, igual que Siria, igual que Egipto, igual que los Emiratos Árabes Unidos, igual que los palestinos, pero no quiera tú venir a desaparecer el Estado de Israel del globo terráqueo. Entonces, el único que podía destruir esos puntos de bomba era Estados Unidos, como lo hizo ahora, con el avión B-2, que fue un avión que fue diseñado desde la Guerra Fría hasta el 90. El único que tiene ese avión es Estados Unidos de Norteamérica, porque tiene capacidad de trasladar bombas nucleares. Esos aviones volaron 6 aviones con 2 bombas cada uno, se llama GBU-57. Volaron 18 horas hasta llegar al Oriente Medio y nadie lo detectó. Solamente se dieron cuenta porque donde estaba el búnker de la bomba en Irán, que es la parte sur de Irán, solamente esa bomba podía penetrar más de 80 metros debajo de la tierra. Israel no tenía esa bomba. Y por eso usted ve que Estados Unidos ordena ese ataque, y desde que ordena ese ataque se desactiva la guerra. Por eso le llamaron la guerra de los 12 días, porque lo que quería Estados Unidos era justamente que Irán no hiciera bombas nucleares por la amenaza que representa para Occidente e Israel. Pero muchas personas cuestionaron la posición de Trump en ese sentido. ¿Qué opina? Sí, muchas personas lo cuestionaron a Trump, pero Trump es projudío y yo estoy de acuerdo con Trump en esa área. Yo no estoy de acuerdo con Trump con la redada que tiene de las personas que son indocumentadas. Ahí yo no estoy de acuerdo con Trump, pero en cuanto a su política sí estoy de acuerdo. Pues fíjese que Trump, muchas veces, doctora, esos líderes así no escuchan por la democracia. No escuchan por la buena, esa gente escuchan por la fuerza. Trump no quería hacer eso. Por eso Trump le dijo, te doy 70 días para que renuncie a tu programa de uranio para las bombas nucleares. Ellos no quisieron, ellos dijeron que no. Entonces a los 60 días, pues Donald Trump ordena el ataque. Ahora sí, bajaron la guardia. Esa gente son así. Esa gente, en el Islam está establecido que el cristianismo
y el judaísmo son infieles y que Occidente es infiel y que si tú no te conviertes por la buena a ellos, entonces te vas a convertir por la espada y que si tú haces este acto erótico, o sea, de alegría entre ellos, de heroísmo, ¿verdad? Que tú matas a un infiel, que tú vas a resucitar si muere por esa causa. En el paraíso con 70 doncellas. Oye. Porque por eso es que ellos se matan así. O sea, la muerte de los militares que mató Israel es un gozo para ellos, para los familiares. Lo lloran, pero saben que ellos van a resucitar en el paraíso con 70 doncellas. Cuando sabemos que el mundo espiritual es incorpóreo. En el mundo espiritual no hay sexo, porque el sexo es de la carne, no del espíritu. Entonces, como vemos, es algo que va para largo. Sí, ese conflicto. ¿Cómo usted lo ve? Ese conflicto no, es que al final, mire, esto es un asunto también de imperio. Claro. Estados Unidos es el último imperio bíblico, porque la Biblia te habla de los primeros imperios como Nabucodonosor, también está Murabí, pero el primer imperio que fue reconocido por el Altísimo fue Nabucodonosor. Y Nabucodonosor también conquistó a Jerusalén. Pero también después de Nabucodonosor vinieron los asirios, antes de Nabucodonosor vinieron los asirios y también invadieron a Israel en el 722 y lo llevaron cautivo. Pero también vino Babilonia en el 585 y también conquistó a Jerusalén. Pero también vinieron los medos y los persas, que es el mismo Irán ahora, pero en aquel tiempo se llamaba medo-persa, y conquista también. Pero también vino Grecia y conquistó a Jerusalén. También vino el imperio romano junto con el catolicismo, conquistó a Jerusalén. También vinieron el Islam, conquistó a Jerusalén. Es un conflicto porque todas las religiones quieren a Jerusalén, porque de Jerusalén viene Abraham. El cristianismo también es allegado a Abraham. El Islam también es allegado a Abraham. El judaísmo también ha llegado a Abraham. Entonces la capital de la religión es Jerusalén y por eso todas las naciones la quieren. Y eso ahí es que está el conflicto final entre esas gentes. Usted habló sobre la posición de los Estados Unidos con relación a esto y marca pues el mensaje tan importante de que fue una forma de defender a Israel. Entonces, ¿cuál es el papel de China en este sentido? Bueno, el papel de China aquí es político. Recuerde que la Ayatollah Ali Khamenei quiso cerrar el estrecho de Hormuz, que está en el mar de Omán. Ahí pues China entró también Rusia y le dijeron que no estaban de acuerdo porque ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Y esto provocaría una crisis económica a nivel mundial. Ahí entraron. China no juega un papel muy importante en cuanto a lo que es la logística de guerra con Irán, sí económica. Por eso tú ves que ni Rusia ni China quisieron entrar en ese conflicto, porque el acuerdo entre ellos se llama el BRIT. Usted lo sabe, que está ahí Gloria, está China, está Rusia, está Irán, entran algunos enemigos que no están de acuerdo con la política de Occidente, pero no un acuerdo de armas. Por eso usted ve que ni China ni Rusia entran en este conflicto. Entonces, ¿quiénes son los que intervienen de manera directa en lo que sería pues en ese plan estratégico relacionado a lo que serían asuntos de armas? ¿Quiénes entraron en ese conflicto? Sí. Bueno, Estados Unidos no quería esa guerra. Okay. Estados Unidos solamente quería detener la construcción de bombas nucleares, porque no tanto Irán es un peligro para Israel, Irán es un peligro también para Occidente y los árabes, porque hay unos árabes que no son chiitas, porque los chiitas también atacan a los sunitas, porque los sunitas están inclinados a Occidente. Entonces, si este hombre se fortalece como una potencia mundial, entonces, ¿qué haría? También entraría en guerra con los sunitas, con los Emiratos Árabes Unidos, con los árabes que no son chiitas. O sea, no obstante, Irán es un peligro para Israel, es un peligro también para Oriente Medio, ellos lo saben. Fíjate que Pakistán es una potencia. Pero espérese un momentito, pastor. Pero entonces, ¿quiénes son los que están unidos a Israel en esa área? ¿Quiénes apoyan a Israel? Ajá, ¿quiénes? En Oriente Medio no hay nadie que esté de acuerdo con Israel. Solamente Estados Unidos, Norteamérica. Solamente Estados Unidos, Norteamérica. ¿Los demás todos están unidos en contra de Israel? Religiosamente sí, lo que pasa es que los sunitas, que son la parte de los Emiratos Árabes Unidos, los árabes, Qatar, entre otras, que tienen acuerdo con Estados Unidos, ellos no se meten con Israel, o sea, ellos no se meten directamente, pero no es que también religiosamente están de acuerdo con ellos. Pero los chiitas son los que odian el Estado judío y Occidente. Todo lo que se llama de Occidente, esa libertad que nosotros tenemos, libertad de expresión, como le expliqué ahorita, y de otras libertades que Occidente nos brinda. Por ejemplo, allá en Irán usted no pudiera estar así como usted está ahora.
No pudiera estar así como usted está vestida. Tenía que estar vestida con un manto hasta abajo y cubierta de arriba abajo. Usted no pudiera estudiar. Sí. Usted nada más tiene derecho a aprender a leer. Por eso usted ve que cuando entraron los talibanes a una de que tomaron el poder, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿qué hicieron de una vez? Que estaba inclinada hacia Occidente. Le prohibieron a la mujer ir a las escuelas, nada más tienen derecho a leer, no pueden tener amigos varones. Y ese es el conflicto que se ha armado en Oriente Medio. Sí, ¿cómo afecta Afganistán y Pakistán. ¿Cómo afecta todo esto al Golfo Pérsico desde su punto de vista? Políticamente puede afectar porque estos vientos de guerra no son buenos, porque no tanto hay conflicto en Oriente Medio, doctora. Ahora mismo, porque Irán también está entrando tentáculos a Latinoamérica y a Sudamérica. Por ejemplo, Irán tiene tentáculos ya en Venezuela, en Bolivia, que se están yendo a la izquierda, en Cuba. Por eso tú ves que los cubanos defienden la guerra. Esto es peligroso, la gente son potencias, son naciones. Y al final este conflicto vendrá, o sea, va a haber un conflicto mundial donde todas las naciones se enfrentarán contra los hijos de Israel porque está en la Biblia. Eso vendrá, o sea, ahora hasta nosotros estamos en guerra con Haití, Venezuela con Colombia, China con Taiwán. China en cualquier momento va a bombardear Taiwán. Lo que pasa es que Estados Unidos, China es enemigo de Estados Unidos. Pero China sabe que no puede enfrentar a Estados Unidos actualmente, tampoco Rusia. Entonces por eso ellos están unidos y están buscando la forma de económicamente bajar a Estados Unidos, pero en una guerra no hay una nación de planeta que pueda pelear con Estados Unidos. Estados Unidos tiene base en 185 bases en más de 80 países. Estados Unidos es la única nación que puede pelear 5 guerras en un mismo tiempo, que pueden pelear en todo el mundo. No hay otra nación que pueda pelear militarmente como Estados Unidos. Estados Unidos tiene las bombas más poderosas de la Tierra. El único que se le acerca es Rusia y es nuclear, pero Rusia no tiene la logística de Estados Unidos, no tiene los aviones de Estados Unidos, no tiene los barcos que tiene Estados Unidos, no lo tiene. O sea, Estados Unidos da miedo en una guerra y por eso respetan a Israel todavía, porque Israel está a favor de Estados Unidos, pero lo que el mundo está girando, y le voy a decir algo, doctora, gracias a Dios que Trump entró, porque la administración Biden estaban acorralando a Rusia y el mundo estaba a punto de la tercera guerra mundial con la OTAN, porque el objetivo era ese, destruir a Rusia, y Donald Trump pues ha buscado la forma de que ese conflicto se mengue, de que ese conflicto no se dé. O sea, de ahí yo estoy de acuerdo con Trump, porque Trump es fuerte, pero también quiere la paz. ¿Por qué Israel ataca objetivos en Siria? En Siria, Ajá. Actualmente. Bueno, sí. Porque el líder Yasser al-Assad estaba apoyado por Rusia y estaba apoyado también por Irán, y también era enemigo de Israel. Era enemigo de Israel en cuanto a la política de Occidente, en cuanto a la política de Israel, y por eso usted ve que Israel y Estados Unidos estaban a favor que ese líder caiga, porque había un conflicto, sobre todo a la altura del Golán, que Siria lo reclama, que en la guerra de los 6 días Israel lo toma, también lo reclama Egipto y lo reclamaba Siria. Pero ahora como el líder Yasser al-Assad cae ese régimen, viene otro régimen que está surgiendo ahora que está a favor de Israel y está a favor de Occidente. O sea que ya Israel no tiene ese problema en Siria actualmente. Una preguntita, ¿y qué dice la Biblia con relación a estos hechos que están aconteciendo en la actualidad? Jesucristo lo advirtió. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 21, cuando vean la higuera y sus árboles y vean a Jerusalén rodeada, sabed ya que el verano está cerca. Eso es, ahí Jesús está hablando en parábola. Cuando habla de los árboles, se refiere a las naciones que nacen juntamente con Israel. Porque recuerde, doctora, que cuando el imperio otomano cae, que surge el imperio inglés empieza a repartir esas tierras, incluyendo Egipto, incluyendo a Cisjordania, incluyendo al Líbano, incluyendo a Israel. Israel nace como nación en el 48, pero todas esas naciones nacieron ahí. Entonces Jesús ya lo hubiese advertido en Lucas 21. Cuando vean la higuera y sus árboles, sabéis que el verano está cerca. La higuera representa a Israel y los árboles, las naciones enemigas que crecen junto con Israel. Y ya están ahí las naciones. O sea que ya el verano está cerca. Porque quiera el mundo o no, doctora, Cristo va a venir. Él viene para la tierra. Y esta es la fe que vence al mundo, y por eso Dios ha permitido y ha tocado su corazón para que usted en su programa, que tiene 7 años aquí, usted traiga pastores. Eso no viene de usted, eso viene de arriba. Para que también esta audiencia, que hay muchos que no son creyentes, entiendan que Cristo va a venir y que la profecía de Cristo se han cumplido al pie de la letra y se van a cumplir. Porque al final, doctora, ¿qué pasa? Que Cristo va a su pueblo Israel.
pero estaba escrito que a los suyos vino, mas a los suyos no le iban a recibir, que era su pueblo, no lo recibió, mas aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios, porque la salvación no estaba en el corazón de los judíos para nosotros, pero sí estaba en el corazón de Dios, y tenía que Israel negar a Cristo para que Cristo se vaya con las naciones. Por eso es que las naciones abrazamos a Cristo, y por eso usted ve que Latinoamérica es cristiana, y hoy en día, por ser cristianos, que gozamos de esta paz, pero no así Oriente. No goza de esa paz, ni tampoco el África. Desde que estamos chiquititos, escuchamos, Cristo viene. ¿Cuándo es que viene, pastor? Buena pregunta. Tienen que cumplirse la profecía. En el capítulo 5 del profeta Osea, en el capítulo 6, el Señor le manda el profeta a los hijos de Judá, le dice, yo me iré y después de 2 días volveré, hasta que ustedes Israel reconozcan su pecado. La Biblia dice que para Dios un día como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que lo que establece el profeta Osea es que Cristo se va con las naciones 2000 años. Y de esos 2000 años, estamos ya a 4 años para que los tiempos proféticos se cierren para Judá. O sea que dentro de 4 años los tiempos proféticos ya se cierran y cumplimos esos 2000 años. O sea que en 4 años ya los tiempos proféticos se cierran para los gentiles y el mundo entra después de 4 años que el día ni la hora nadie lo sabe. O sea que solamente Dios va a ordenar la llegada de Él a la tierra porque Dios es grande en misericordia. Esa es una de las características que Él tiene. O sea que aunque los tiempos proféticos se cumplan, Dios le añade años de gracia para que las naciones vengan a Jesucristo. Hábleme un poquito sobre un tema complejo, el anticristo. El anticristo, muchos de nosotros pensamos que el anticristo es un religioso. Sí, él tendrá una religión, porque todos los políticos la tuvieron. El anticristo ni es un político, ni es un militar, ni es un líder religioso per se. La Biblia enseña que él viene oculto. Dice que rechazará al Dios de sus padres y no será llegado al amor de las mujeres. O sea, que viene imitando a Jesús. Con la única diferencia que Cristo dijo, ustedes no me reciben porque yo no vengo en mi nombre, sino de aquel que me envió. Pero viene uno que a ese vosotros lo recibiréis, porque él vendrá en su nombre, a ese lo escucharéis. Por eso el anticristo va a rechazar al Dios de sus padres, pero el anticristo va a surgir en una crisis. Tiene que venir un conflicto mundial en la tierra y que las economías mundiales caigan, colapsen, y el hombre viene con el problema que va a resolver la economía mundial y va a traer una paz ficticia, y entonces ahí es que el mundo lo va a aceptar. Por eso la Biblia dice que viene vestido de blanco. Blanco representa democracia. La Biblia lo presenta a él que viene un jinete blanco, vestido de blanco, pero un arco sin flecha. Si tú no usas las armas, ¿por qué tiene el arco? ¿Dónde está la flecha? Entonces él va a surgir en medio de una crisis mundial, porque ahora mismo, yo me acuerdo que el ex secretario de la ONU, Kofi Annan, dijo, necesitamos un hombre que venga de Dios del diablo, que resuelva esta situación, porque ese conflicto en Oriente Medio, Trump no lo va a resolver. Trump quizás pueda aliviar, ¿verdad?, los conflictos, pero el anticristo es que va a resolver ese problema, ese conflicto, con una paz ficticia, y el hombre ya está nacido, porque todas las profecías giran que ya él está nacido, en cualquier momento se presentará. O sea, ya él existe. Ya él existe, según la profecía. ¿Y cuáles son las señales del fin? Las señales del fin, el apóstol Juan dice que el espíritu del anticristo está en función. El espíritu del anticristo es un espíritu de conflicto, de libertinaje, o sea, llevar a las naciones y al mundo que se alejen de Dios, porque Dios es la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú te alejas de la vida, ¿cuál es el resultado? La muerte. La muerte. Entonces la muerte es ausencia de vida. Entonces Satanás sabe que alejando al hombre, haciendo que el hombre cometa pecado, desigualdad, pobreza, infidelidad, levianismo, prostitución, guerra, eso lo aleja de Dios. Para que entonces el hombre de pecado pueda surgir como el Salvador del mundo. Pero el verdadero Salvador fue aquel que hace aproximadamente 2000 años lo crucificaron en la cruz del Calvario. Y que nosotros las naciones, muchas de las naciones le hemos aceptado. Sí, con relación al conflicto, al tema madre que estamos tratando esta tarde, hábleme acerca de la posición de los organismos internacionales como la ONU y la OEA al respecto. Bueno, recuerde que la organización de la OEA se encarga de Latinoamérica y Sudamérica. La ONU, pues, es la organización que vino, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, que trata de las Naciones Unidas, de resolver los conflictos. Pero usted sabe que Estados Unidos tiene una influencia muy fuerte ya en lo que es la ONU. Ahora mismo la ONU se ha debilitado, la misma OEA,
porque ya Estados Unidos era un imperio que todas las naciones le escuchaban, ya no es así, ya Rusia no le escucha, ya China no le escucha, ya ¿Por qué Irán no le escuchan? porque ¿Por ya qué? son potencias mundiales, que ya pueden resistir a Estados Unidos una guerra, porque ahora mismo lo que se está peleando es un asunto de imperio, o sea, ya tú eres un imperio, pero ya yo quiero surgir como imperio también. Entonces por eso usted ve que China, Estados Unidos no quiere que China siga surgiendo, pero ya es tarde, doctora, porque ya China, los tentáculos de China están en todo el mundo. Eso es difícil ya bajar a China. O sea que todo lo que espera es un... Yo dije, doctora, escuche bien, que la tercera guerra mundial comenzó. Doctora, la tercera guerra mundial comenzó. Lo que pasa es que están midiendo fuerza. ¿Y por qué usted dice, pastor, que ya la tercera guerra mundial comenzó? Porque las naciones están midiendo fuerza. Ahora mismo la OTAN está midiendo fuerza con Rusia, lo están debilitando. Rusia está probando la OTAN. El mismo China también. China se está entrando en terreno que él nunca. Usted ve una China desafiante. Usted ve una China que dice ya no, nosotros estamos preparados para una guerra con Estados Unidos, sea comercial o sea como ellos quieran, en el terreno que quieran. Eso usted no lo veía 20 años y 30 años atrás. Entonces por eso es que yo digo que las naciones lo que están es midiendo fuerza para ver cómo armarse el conflicto bélico mundial. Ahora mismo Corea del Norte también está en conflicto con Corea del Sur, China con Taiwán. O sea, las naciones están midiendo fuerza para venir entonces el enfrentamiento directo, donde se arme ya la tercera guerra mundial directa, pero están midiendo fuerza, o sea que ya comenzó. A mí me llamó la atención esa parte cuando usted ahorita compartió lo siguiente, que Estados Unidos será el último imperio. ¿Por qué usted dijo eso? Bueno, porque de manera bíblica, la Biblia habla que dice que la mujer huyó al desierto. Son profecías bíblicas que están en Apocalipsis 2, eso es escatológico. La mujer representa escatológicamente a los hijos de Israel. Entonces dice, y se le dio ala de águila para que la mujer volase en el desierto. Y el dragón mandó un río. La palabra río representa hay muchedumbre de gente o naciones. O sea que las naciones están apoyadas por el dragón. ¿Qué es el dragón escatológicamente? Representa la estructura del Satanás en la tierra, que influencia a los hombres. O sea, es el sistema que está detrás y que influencia a los hombres, a las naciones en contra de Israel. Por eso escatológicamente Estados Unidos es esa gran águila. Por eso su escudo es un águila. O sea que es bíblico que Estados Unidos apoyará a Israel hasta el final. Por eso es que yo digo que Estados Unidos es el último imperio, bíblicamente. Tiene que venir porque la Biblia habla del ejército del Oriente. Dice que el río Éufrates se va a secar. O sea, ahí está China. También habla de Rusia, el gran oso. Dice que vio un oso, Daniel, en el capítulo 7, que se levantaba de un costado a otro. O sea, que aunque representaron un imperio pasado, pero también son presentes, porque la nación del oso es Rusia, está en la Biblia. Pero en algunas escrituras señala como que la raza amarilla va a ser imperio en el futuro. Los asiáticos no van a llegar a ser un imperio mundial. Creo que ellos no llegarán. Ellos son un imperio económico. Porque China no busca eso. China, cuando usted analiza la política de China, China lo que quiere es establecer su cultura, su pensamiento, la economía a nivel mundial. Ellos se han armado, ¿verdad? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Mao Zedong, que provocó una crisis en China, que murieron más de 105 millones de personas, los asiáticos se dedicaron a la cultura, a estudiar, a crecer internamente, económicamente. Lo que la Biblia dice es que ellos sí van en contra de Israel. Por eso la Biblia dice, el río Éufrates se secará para darle paso al ejército del Oriente. Y el ejército del Oriente es el ejército chino, es el más poderoso, incluyendo Japón, porque fíjese que Japón y China eran enemigos, pero ya se están acercando. Sí. A usted ve la cosa de la vida. O sea que Japón ya se está inclinando a China y representa también el ejército del Oriente. Pero, pastor, hasta cierto punto, si ellos han logrado todo eso que usted acaba de compartir, no van a tener un deseo de tener ese poder, de ser un imperio. Como que está un poquito complejo ese punto. Ellos tienen el deseo de ser imperio, pero el problema es que China tiene 350 ojivas nucleares. Estados Unidos tiene 5.500 ojivas nucleares, con misiles balísticos que pueden llegar a cualquier parte del mundo. Rusia tiene 6.000 ojivas nucleares. O sea, a China, los portaaviones que tienen son diésel. Estados Unidos tiene portaaviones de origen nucleares, o sea, que pueden moverse con tiempo limitado en el océano sin tener que cargar combustible, y Estados Unidos tiene muchos barcos. O sea, logísticamente en cuanto a armas, China todavía no entra ahí. China sí económicamente. O sea que todavía en armas China no está
al lado para poder enfrentar a Estados Unidos y a Rusia, porque Rusia no es que es tan fuerte en cuanto a aviones, helicópteros, logística militar. El problema, lo fuerte de Rusia son las bombas nucleares, que tiene la bomba más poderosa de la Tierra, Hasatan II, con capacidad de llegar en 12 minutos a cualquier parte de Latinoamérica, en 5 minutos a cualquier parte de Europa, y por eso que nadie se ha atrevido a invadir a Rusia. Pero China todavía no llega ahí. Todavía no tiene esa logística que tiene Estados Unidos y Rusia, o sea que le faltaría muchos años para ellos ser una potencia mundial y ya estamos en los últimos tiempos. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían esos líderes que avivan esta situación conflictiva entre Irán y Israel? Los líderes están ahí, el régimen del ayatollah. Yo le dije que el ayatollah es un liderazgo eclesiástico, es un liderazgo de lo que tiene que ver con un líder religioso. Entonces, ya el ayatollah, según yo vi en la noticia, él dedicó 5 que podían tomar su puesto a él. O sea que va a seguir el conflicto con Israel e Irán. Y Israel está al acecho. Fíjense que el ataque de Irán fue diferente al ataque de Israel. Israel ataca objetivos militares. Israel es peligroso, una guerra. Israel está en los 150 naciones más poderosas de la Tierra. Israel está como en el número 14 por ahí. Irán está número 16. No se crea que Irán también es fuerte en cuanto en armas. Pero pastor, pero que son muchos en contra de uno. Sí, pero justamente lo que estamos hablando. Son muchos en contra de uno. ¿Qué es lo que hace Israel? Israel no bombardea la parte civil, Irán sí. Fíjese el odio que tiene Irán. Irán bombardea la parte civil de Israel. Israel bombardea los objetivos militares de Irán. Mientras Irán mandaba misiles balísticos y caían muchos de ellos en la parte civil, Israel estaba bombardeando las partes militares de Irán. Porque Israel no anda buscando la muerte de los iraníes. Israel anda buscando derrocar el líder, el ayatollah Ali Khamenei, que es el Estado Islámico que tiene esa nación controlada. O sea que Israel no busca tampoco destruir a Irán. Irán sí busca destruir a Israel. Israel no tiene problema con Irán. El problema de Israel es de existencia, es de sobrevivencia. Israel tiene derecho a existir, como tienen derecho todas las naciones de la tierra. La pregunta anterior fue líderes que usted consideran que mantienen esa situación persistente en avivar lo que sería la relación del conflicto entre esas naciones. Desde su punto de vista, entonces, lo contrario. ¿Quiénes considera usted que pueden, de una forma u otra, ser mediadores en esta situación? Ahora mismo, la Iglesia Católica está muy debilitada, que el Papa pudiera pues ser un buen representante, pero el Papa en cuanto al Islam es un infiel. Ellos no lo aceptarían. Porque el problema es, entonces Rusia ahora mismo está defendiéndose. Rusia ahora mismo está en un estado de que no se pueden ellos defender ellos mismos, van a defender a otro. Entonces, ¿por qué ahora usted mismo dice que no se pueden defender ellos mismos, entonces van a defender a otro? ¿Por qué usted dice eso? Porque Israel en 48 horas hizo lo que Rusia no ha hecho en 3 años. O sea, Israel en 48 horas bombardeó los objetivos de Irán y en 12 días lo neutralizó. Y Rusia tiene 3 años ahí con Ucrania y no ha podido. O sea, está ahí Rusia, esa guerra de Ucrania ha revelado la debilidad de Rusia. O sea, que el único fuerte que tiene Rusia son las bombas nucleares. No tiene más nada. Entonces ahora mismo el único líder, parece mentira, el único líder que la gente lo ve como un loco, pero no un loco, Donald Trump es uno de los cerebros más capacitados de la tierra. Donald Trump es un hombre que tiene la capacidad de traer esa paz, sea la fuerza o sea por la paz. Ahora mismo, después yo no veo otro. Porque mire, en Nigeria está Boko Haram, que eso es otro estado religioso, que eso no lo dan en la noticia. Mataron en estos días 200 cristianos. Agarran a las niñas cristianas, las violan y las venden como prostitutas. Eso es en Nigeria del Norte, Boko Haram. ¿Qué significa Boko Haram? Boko Haram significa en contra de la doctrina de Occidente. O sea, no aceptamos tu doctrina. Está los yihadistas. ¿Y a quiénes alaban ellos en esa área? Ellos son islámicos también, están en el África. Okay. Y ya en República Dominicana, en estos días el presidente de la República Dominicana estaba en Qatar. Y aquí también están entrando la Meca. Porque recordemos que el presidente de nuestra nación es libanés. Y los libaneses son enemigos de Israel. Por eso usted ve que la República Dominicana vota a favor de Hamás. Sí. Antes de que este presidente se dirigiera. Eso usted no puede sacarlo. ¿Entiende? Entonces, encubierta o no,
El Islam está entrando en República Dominicana y ni hablar de Haití. En Haití hay más de 32 mecas que están entrando y es un peligro para la humanidad. Porque que el mensaje de Cristo es de paz, el del Islam no es de paz. Es que si tú no te conviertes al Islam por la buena, usamos la espada. ¿Entiendes? Y entonces esto es un conflicto, el mundo está girando, doctora, a un conflicto final como la Biblia lo habla. Entonces no hay forma de cómo traer la paz en Oriente Medio con ese problema de religión. Solamente el anticristo va a traer una paz ficticia, pero al final es con el objetivo de destruir Israel. Porque tú sabes que el Islam se fortalece, estamos hablando ya de 400 años atrás, por Mehmed II, que fue uno de los sultanes que derriba en el 1453 a Constantinopla, que era la segunda ciudad de Roma. Ahí estaba la Catedral de Santa Sofía, la convirtieron en una meca. Ese fue el símbolo de la bendición. Pero también él mismo conquista Jerusalén y construye la mequita de Alcazá, porque el Islam, cuando conquista un imperio o una nación, ellos levantan una meca a honor a Alá. Y por eso Suleimán el Magnífico en el 1515 al 20 quiso entrar también a Roma para convertir la Basílica de San Pedro en una meca. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que Israel no tiene templo, pero hay muchas mecas del Islam. Entonces los judíos quieren construir su templo y es justamente lo que el anticristo lo va a engañar, que va a permitir que ellos construyan su templo, pero con la salvedad de convertirlo en una meca. Y por eso que la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá reducción repentina para Israel, porque Israel lo van a reducir, doctores bíblicos. Sus mujeres serán violadas. En Israel, escuche, no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada hasta que ellos reconozcan que a su Mesías verdadero lo crucificaron, porque vamos a hablar claro, ese estado que está ahí en Israel no es el estado bíblico de Israel. ¿Y qué es? Es el estado judío, del judío sionista, que creen en todo. O sea, ahí hay libertad religiosa, ahí si tú quieres ser homosexual lo puedes ser. En la Torá dice que la homosexualidad no es aceptada porque es contra la creación de Dios, porque varón y hembra lo creó Dios, Israel lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cristo tiene que venir cuando Israel reconozca su pecado y entonces Él va a intervenir. Porque yo lo que entiendo es, doctora, que el conocimiento que el Padre me ha dado es que al final Cristo va a hacer una intervención en la raza humana para que la raza humana no se autodestruya, porque nosotros no hicimos este planeta, porque Él lo queremos destruir. Entonces al final Dios va a intervenir para que nosotros la raza humana no se destruya. Imagínense un conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia nada más. Gente que tiene más de 5.000 ojivas nucleares con capacidad de desaparecer a Texas de un solo fuetazo, una sola. Imagínense China que tiene 400 y algo, Israel tiene 90 y algo, Pakistán tiene 60 y algo, y la India tiene también como algunas 50. Todas estas naciones de la tierra nucleares que toditas se empiezan a tirar todas esas bombas, provocaría un efecto invernadero, un gas que impediría que el sol entrar a la Tierra por más de un año. El planeta se congelaría y el que no muere por el choque de la bomba va a morir por la oxidación. O sea que la raza humana en un conflicto como esto se puede destruir. Exterminar. Y por eso es que yo creo que Dios, como Él es el creador de todo, Él va a intervenir y lo que hemos creído en Él seremos salvos. Eso es el final. Lo que pasa es que la Biblia hay que saber interpretarla. ¿Cómo usted ve la posibilidad de una guerra abierta en el futuro? La guerra está ahí. Pero abierta ya completamente. Sí, como esa parte que usted acaba pues de describir, en el cual pues pudiera intervenir otras naciones y de esa forma pues va a desaparecer o se va a exterminar, vamos a decir así, los seres humanos del planeta. Esa guerra abierta, Estados Unidos tiene que ser debilitado para eso. Porque ahora mismo con el imperio como Estados Unidos tiene mucha fuerza a nivel mundial todavía. O sea, está la OTAN ahí, que son más de casi ya 30, porque eran 32 países, pero se unieron Lituania, Polonia, algunos países también bálticos de la Europa que se unieron. Y son potencia también. Está Francia, que es una potencia. Está el Reino Unido, que es una potencia. Está Alemania, que es otra potencia. Y todavía Estados Unidos tiene mucha influencia. De hecho, a Donald Trump recibieron como un héroe ahora en la OTAN. O sea que para que ese conflicto se dé, por ejemplo, cuando David y Goliat, ¿qué hizo los filisteos cuando derribaran a Goliat? No salieron corriendo toditos.
derribaron al gigante. Entonces, para que ese conflicto mundial se dé, Israel tiene que mermar, tiene que salir del escenario, para que entonces toda esa idea se encuentre en el mundo, entre en guerra. Y eso es lo que va a pasar. Porque ahora mismo lo que hay es ideales. El mundo, doctora, está en un conflicto de ideales. En Oriente Medio, islámico y judaizante, los judíos. Pero los ideales que no se ligan entre sí, ¿quiénes son? Capitalismo y socialismo. Porque justamente China y Rusia no se ligan con Occidente porque uno es capitalista y otro es socialista. Ahora yo pregunto, ¿por qué la raza humana no puede ponerse de acuerdo? Porque tienen ideales vagos. No hemos olvidado del mensaje de Cristo. Por los intereses, pastor. Por los intereses, ideales de capitalismo, de socialismo. Justamente por eso que el mundo está en conflicto. Mire, China y Taiwán, ¿por qué son enemigos? Porque Taiwán es capitalista y China es socialista. Corea del Norte y Corea del Sur, ¿por qué son enemigos? Porque uno es capitalista y otro es socialista. China, Estados Unidos y Rusia, que son la potencia del norte de Europa y del norte de América, ¿por qué son enemigos? Por ideales, porque uno es socialista y otro es capitalista. Y esos ideales vagos es que van a llevar a la humanidad a su autodestrucción. Y Dios va a intervenir para que no se destruya. Es la realidad. ¿Cómo afecta todo esto a lo que sería pues el precio del petróleo? Bueno, el precio del petróleo no fue tan afectado, creo que subió algunos dólares, no tanto, ¿no? Porque la guerra no duró tanto y como le dije ahorita, el estrecho de Hormuz no fue cerrado, o sea que todavía sigue, y también Israel bombardeó algunos pozos petroleros de Irán, pero no los más fuertes, porque esto fue también planeado, porque también Israel necesita petróleo, porque Israel no produce petróleo. O sea que ese petróleo de Irán se necesita, como el de Arabia Saudí, como el de Estados Unidos, como el de Venezuela. Por eso Venezuela está ahí. O sea que ellos, aunque tengan conflictos ideológicos, pero ahí se ponen de acuerdo. ¿Qué cosa es? En ese caso se ponen de acuerdo. Por eso usted ve que ya el mundo está en una alternativa. El mundo ya está buscando otra alternativa de energía, como la energía solar. Alternativa, ya están los vehículos eléctricos, ya los vehículos convencionales están saliendo porque tenemos reserva ya para 40 años de petróleo y pues también ese es un conflicto también, por eso las naciones están peleando por esa reserva de petróleo a nivel mundial, porque ya dentro de 40 años se va a extinguir el petróleo, entonces ya el mundo está girando a otra alternativa. ¿Cómo afecta entonces a nivel general esto directamente a Israel y a Irán? Bueno, ya aquí subió la gasolina, ya aquí subió el petróleo, también el gas, le subieron 4.5 al gas y así está también en el mundo. Claro que afecta. Quienes son afectados son la masa más pobre, doctora. Eso afecta el mundo, estos conflictos de estas naciones, porque estas naciones pequeñas pues están una o no, su economía está basada en esa potencia. Por ejemplo, la economía de nosotros depende mucho de Estados Unidos. Sí. Y todo lo que pueda afectar a Estados Unidos afecta directamente a República Dominicana. O sea que sí, afecta a nivel mundial. A nivel de Irán y de los dos países que están en conflicto. Irán ha sabido sobrevivir porque Irán también tiene mucho embargo de Estados Unidos, pero que ellos son, imagínense, el 20% del petróleo mundial que tienen. Entonces Irán, su fuerte es el petróleo, igual que los Emiratos Árabes Unidos, su fuerte es el petróleo, y justamente toda esa ganancia petrolera que ellos hacen es para armarse, para comprar armas, misiles, pues son naciones de guerra, y es justamente lo que ellos utilizan. Así eso pasa en Venezuela también. La economía de Venezuela está basada en el petróleo, la economía de nosotros no. La economía de nosotros está basada en el turismo, pero si hay guerra a nivel mundial, el turismo no migra, entonces nosotros también nos afecta. Consejo final, pastor, sobre este tema tan complejo. El consejo que yo le doy a las naciones, Jesús dijo una palabra muy, muy bonita, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallaré descanso para vuestras almas. O sea que mi consejo es a la humanidad, que se acerquen a Cristo. Jesús dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Jesús dijo, yo no he venido aquí por los sanos, yo he venido por los enfermos para que sean sanos. Así que todo aquel que tenga una enfermedad espiritual, venga a Cristo, que Él dijo, yo he venido a traer paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ese es mi consejo, que el que quiera tener paz, que venga a Jesús, porque yo tengo paz aún en medio de la tormenta. Sí. Redes sociales y número de contacto, pastor. Bueno, mi número de contacto, mi WhatsApp es 809-909-9259. Me pueden buscar en Facebook, me pueden buscar en Instagram
Me pueden buscar también en YouTube. Hay muchas entrevistas mías, doctora, eclesiásticas en las redes. Sí, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros esta tarde sus grandes conocimientos. Gracias a usted por invitarme. Bueno, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Será hasta mañana si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito, su doctora Controversia. Nos vemos mañana. Bye.